Nada, la última vez que estuvimos aquí con Pastor David y March y la Ruth, sentimos como bien conectados con ustedes. Y la verdad es que la vida ha sido compleja en cuando encontramos una fecha para ir y estar con tu iglesia de nuevo, por fin ya estamos. Así es que quiero invitarte a orar, invitarte a pedir que el Señor nos hable, ¿ya? Siempre para un pastor, créeme, preparar un sermón o pensar en qué es la palabra que hay que dar a una iglesia es un desafío y uno siempre tiene el vértigo hasta el minuto último, ¿ya? Pero es mi corazón y mi deseo que el Señor hable a nuestra vida hoy. Amén. Padre, gracias. Gracias por esta iglesia. Gracias por llamar, Jesús, a tus hijos a estar juntos. Y Señor, yo oro que así como has remarcado tanto en este tiempo a la iglesia acerca de nuestra identidad de hijos, fortalece también nuestra identidad de familia, hermanos. Señor, que sepamos ser comunidad que camina contigo. Y oro, Señor, que tú puedas hablar a nuestro corazón, tú puedas hablar a nuestra vida y podamos, Señor, oír tu voz, seguir esa voz. Gracias por tu cuidado y tu amor de siempre. Amén. Amén, amén. Amén. Solamente como para los que como no nos conocemos tanto, estoy casado con esta mujer maravillosa. Voy a cumplir 40 años casado con ella este septiembre de este año. Así que gloria a la fidelidad de mi señora. Tenemos 3 hijos, tenemos 3 nietos y tuvimos de hecho una reunión familiar. Lamentablemente mi familia vive en todos lados, como están todos dispersos, pero ahora en días de Navidad pudimos estar juntos. Así que si tengo una nota de nostalgia es porque ellos se acaban de ir, ¿ya? Así que tenga misericordia de mí, de que estoy en modo así como entre papá y abuelo medio constreñido en el corazón. Pero, como dije, felices también de poder estar con ustedes, ¿ya? Quiero que sepas primero que nada que vamos a valorar siempre este sentido de poder caminar y de poder hacer énfasis, ¿no? Como Iglesia de la Viña, en que un valor esencial es lo que yo siento que ya ustedes portan, que es presencia de Dios. ¿Ok? Eso es Espíritu de Dios manifiesto, real, palpable. ¿Cuántos ya lo sienten aquí? La adoración es real, viene, yo siento que ustedes están conectados y eso es maravilloso. Para nosotros es tan como importante que lo hemos declarado en nuestro principio del valor fundamental de nuestra iglesia local. Y decimos, queremos ser una iglesia que es conducida por la presencia de Dios. ¿Ya? Y yo recuerdo siempre esta frase que cuando llegué a la viña me voló la cabeza, y era del fundador, se llama John Wimber, y él dijo una vez esta frase. Mira, dijo, si tú vienes a esta iglesia, a mi iglesia, y encuentras la presencia de Dios acá, quédate y disfrútala y recíbela. Pero si hay un día que tú vienes y esa presencia no está, ándate. Ándate de esta iglesia y busca una iglesia donde esa presencia esté. Y cuando la encuentres, quédate. Pero ven a buscarme porque yo también voy a ir contigo para allá. O sea, cuando yo dije, ¿cómo un hombre dice algo así? Para mí tiene que ver con que está comprometido absolutamente, con que no tiene ni un interés en levantar un ministerio personal, sino seguir lo que Dios quiere. Y cuando uno mira en el Antiguo Testamento cómo esta arca, ¿verdad?, del tabernáculo, Dios decía ya, se estacionan acá, acá. Seguían. Se quedaba un año, se quedaba un año. Se quedaba 2 días, se quedaba 2 días. ¿Cuál era el punto? La presencia mandaba. Donde Dios decía que hay que avanzar, avanzamos. Donde Dios decía hay que quedar, quedemos.
¿Qué era lo central? Caminar no tanto hacia algo, sino con alguien. ¿Aló? Ya, y por ahí va el sermón. Por ahí va el sermón. Quiero que veas conmigo Filipenses capítulo 3, versículo 8. Al apóstol Pablo, no importa, familia de fe, iglesia, pero yo lo tengo acá. Si tienes Filipenses 3, 8 dice, así es que todo lo demás no vale cuanto se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. El versículo 9 estoy leyendo, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. La frase que yo tengo acá en mis notas es: todas las cosas las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, si quieres subrayar esa línea, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Ser hallado en Él, versículo 10, a fin de conocerle y ser semejante a Él en sus padecimientos. A mí cuando veo este pasaje me vuela la cabeza, porque siento que estamos frente al relato de un hombre, no cualquier hombre. Un hombre que tenía, yo diría, currículum, tenía carrera, tenía testimonio, tenía iglesias que había plantado, era un hombre que había recorrido ya y sentía que estaba como ya cerca de partir. Pero aunque el relato que leemos en lo que acabo de decir parece como la lista, y si tú vas antes, ¿verdad? Él habla de que era hebreo de hebreos, él cuanto a la ley fariseo, celoso, perseguidor de la iglesia, 1000 datos que dicen, mírame. Pero dice, finalmente, todo eso lo puedo tomar y si hay un tarro de basura, lo dejo ahí. ¿Por qué? Por amor de una persona. Por amor de Jesús. Y cuando veo esto, me doy cuenta que Pablo entiende o llega al punto en que se da cuenta que todo el quehacer de su vida no tiene que ver con ninguna plataforma para alcanzar o lograr algo, sino que todo eso que él ha hecho, lo ha hecho en referencia y en relación y a causa de una persona. Porque dice más adelante en el mismo pasaje, para alcanzar lo que ya yo he sido alcanzado. En el fondo, para Pablo está diciendo, vale servir, pero más vale el corazón de por qué sirvo. Y si no hay corazón y si no hay persona, entonces esto puede ser solo trabajo. ¿Me sigue, iglesia? Espero que sí. Pablo está haciendo su propio paralelo personal al decir, lo dejo todo por, que equivale a ser siervo de Jesús, con la figura de Jesús mismo que dice que por amor dejó toda su gloria para ser un siervo de nosotros. Pablo toma de la obra de Cristo, que lo deja todo, y ahora Pablo dice, ahora yo lo dejo todo por él. Jesús dejó todo y se vino a transformar en un siervo nuestro, de la iglesia, de los seres humanos. Y ahora Pablo dice, yo quiero hacer eso, pero
por la persona. Pablo recibe el amor profundo de Jesús en su corazón, que deja todo por él. Entonces, queridos, esto nos lleva derechamente al tema de la causa real de lo que debe movernos siempre, que es el amor. Alguien dijo: el que ama no se equivoca. Aunque a veces amar duele, aunque a veces amar es complejo. Pero si lo que te mueve, después de soplarle toda la crema del café, lo que queda es que amas, vamos, estamos bien. Entonces quiero que podamos ver esto en la realidad de que el amor de Jesús deja una marca en mí. Y cómo Dios nos ama, nosotros vemos que ese amor de Dios es tan fuerte, es tan profundo, que cuando Pablo entiende cuánto Dios lo ama, la respuesta, no la obligación, no el empuje, no la búsqueda de logro, la respuesta de este hombre es: doy todo mi ser por Dios. Ni más ni menos. Que Él pueda usarme como Él quiera. Y mi vida que pueda ser un testimonio de cómo yo me abandono. Me abandono a ese amor. Yo ya tengo 63 años y créame que cuando uno le queda menos energía en la vida, no hay muchos jóvenes aquí, son casi todos, perdón, muchos de mi edad son más jóvenes, está bien. Pero cuando uno llega a cierta edad, te preguntas por qué haces lo que haces. No quieres verte haciendo las cosas porque sí. Entonces uno vuelve al punto de cuál es la causa real, cuál es la causa raíz de lo que mueve mi vida para hacer. ¿Por qué estoy acá? ¿Qué? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué vamos a hacer misiones? ¿Por qué plantamos iglesias? Etcétera. Pero el punto es que la esencia, después que pasa el quehacer, las luces, la obra, el predicar, ¿con quién estoy? Rodrigo y Katy tienen un amigo que me presentaron una vez, se llama, no voy a decir cómo se llama, pero sí, un día es un pastor que admiro mucho, que vivió una situación de quiebre y de mucha crisis, pero el Señor lo levantó y Dios lo ha usado de una manera increíble. Y un día nos agarró a varios pastores y nos preguntó esto: sin tu ministerio, ¿es Jesús suficiente para ti? Es decir, saca lo que tú haces, ¿te queda Cristo? Saca tu quehacer o tu estar ocupado, tu estar como haciendo y logrando cosas o como ampliando y soñando y trabajando. ¿Con quién te quedas? Yo creo que Pablo, el mismo Pablo, en la cárcel, cuando probablemente lo único que veía eran muros, porque no había TikTok en la época, ¿verdad? Los mensajes tardaban. Pero Pablo en ese lugar está diciendo: lo que llena mi vida no es lo que hice o lo que he hecho. Tiene un nombre. Cuando pienso en que voy a cumplir 40 años, me imagino casado, ¿verdad? Me imagino qué será llegar a esos 40 años con una casa, con un logro, con no sé qué, pero no con mi esposa. ¿Aló? Que por alguna razón en el año 38, 39 nos separamos, tenemos un quiebre y claro, yo llego a los 40 años de la fecha, pero con casa, con
con historia, con fotos, con harta cosa avanzada, pero sin la persona. ¿Sirve? ¿Vale? ¿Qué lugar tiene el amor en el corazón para poder caminar y transitar hacia la lealtad y el logro grande de hacer de que lo más importante es mi relación con el Señor? Y eso me hace pensar en el mensaje que yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado cuando el Señor dice a una iglesia en Apocalipsis: yo he visto tu sufrimiento, tu paciencia, tu arduo trabajo, que no has desmayado, pero tengo una cosa contra ti. Has perdido tu amor uno, tu primer amor. ¿Qué dice Juan respecto a eso? Cuando dice primer amor, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces cuando dice perdiste tu primer amor, está hablando de una persona. Él nos amó primero. ¿Quién es ese primer amor? Él. Cuando Elías tiene su pic de batalla contra Jezabel, contra el rey Acab y contra todo eso, ¿verdad? Jurando que todo lo que él hizo iba a resultar en la liberación y que el pueblo se iba a volver a Dios, termina en una cueva y dice la Biblia que estaba, en buen chileno, muy bajado, deprimido y quería morirse. ¿Por qué? Porque normalmente cuando creemos que hacemos las cosas que hay que hacer, que el Señor va a respaldar y que si yo hago lo que Dios dice que haga, este milagro va a ocurrir y la suma de eso es que todo va a estar bien. Mira la historia. Elías hizo todo lo que tenía que hacer y Dios sí lo respaldó. ¿El pueblo volvió a Dios? No. Elías termina en una cueva. Pero ¿cómo? ¿De qué vale tanta pega si ahora me quieren matar? Y dice, Señor, ya, basta. Llévame, ya, no quiero más. Porque se acabó el quehacer. ¿Y qué queda? El ser. Y lo que leemos es que pasó un terremoto, pasó un huracán, y el Señor no estaba ahí. Pero vino como esta brisita. Eres tú. ¿Qué haces aquí, Elías? He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. El celo humano por hacer las cosas bien no basta a la hora de entender que caminamos con alguien. Para amarlo, no por los resultados. ¿Aló? Siguen conmigo, ¿verdad? Cuando vamos a los mandamientos, nos encontramos que mandamiento 1 es amar a Dios, mandamiento 2, amar al otro. El amor de Dios excede todo conocimiento. Y la verdad es que no podemos amar a Dios desde la cabeza. A Dios se le experimenta. Para amar a Dios tiene que correrse una cortina, proceso que se llama revelación, para poder entrar en una conexión con Dios. No hay otro camino, no hay otro espacio para avanzar en esto. Entonces, cuando eso es verdad,
cuando el Señor se me revela, cuando yo tengo una conexión que no es desde mi cabeza, no es de mi mente, no es de mi proceso, no es de mi cultura evangélica, de que mi abuelito eran pastores, sino que ahora yo tengo esta revelación, mi vida pasa a ser una expresión de lo doy todo por el reino de ese rey que vive en mí. Pero queridos, no es un negocio, es una expresión. Nuestra respuesta es la expresión del otro. Cuando yo siento y veo y recibo el amor de mi esposa, lo que ella provoca en mí es una respuesta. Yo quiero servirla, yo quiero cuidarla, yo quiero... Pero no estamos haciendo un ping-pong. Te toca a ti. ¿Por qué es importante este punto de hablar del amor? Porque la verdad es que la última prueba de lo que hagamos tendrá que ver con que si lo hicimos o no de corazón. Se pueden hacer lindas y grandes cosas por otros motivos. Por envidia, por deseo de visibilidad, por lo que sea. Ahora, quiero llevarte a un punto un poquito más complejo en este mensaje, pero es importante. En la Biblia se habla de la esclavitud y la definición de un esclavo o de un siervo era de esta forma. Era una persona considerada propiedad de otra bajo su control. La práctica de tener esclavos venía de tiempos antiguos, donde se les compraba para tareas domésticas o agrícolas. Los esclavos se podían adquirir por la guerra, por la compra en el mercado, podían valer 30 siclos de plata, $20. Como se podía obtener como pago de una deuda, se nacía esclavo, si estaba en la casa del amo, o se podían recibir como una herencia. Esclavitud de la época, era parte de la cultura. Sin embargo, para Israel había una distinción. Del pueblo de Dios, ellos trabajaban, dice, para otros israelitas, pero no con abuso brutal, como en otras culturas, o degradando la esclavitud, sino como una especie de siervo por un tiempo. Y Dios había establecido que al máximo podían trabajar solo por 6 años. Después de esto, el 7º, debían ser libres. ¿Sabían eso, cierto? Maravilloso. Yo sabía que ustedes lo habían leído. Pero miren, Deuteronomio 15, si tenemos la cita, pero si no lo tengo acá, dice, versículo 12, si se vende a ti un hermano hebreo o hebrea, te servirá 6 años y al 7º lo dejarás libre. Y cuando lo dejes libre, no lo enviarás con las manos vacías, lo abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, y le darás de aquello con que Jehová te haya bendecido. Te acordarás de que fuiste siervo en Egipto y que Jehová tu Dios te rescató, y por eso yo te mando esto hoy. No te parezca duro cuando lo dejes libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hagas. Es decir, había una ley que permitía que un esclavo, un siervo, tuviera este proceso, pero el 7º año, déjalo ir. Era bastante más concienzuda, bastante más racional, bastante más cuidadoso el trato. Lo vas a hacer, pero mira, 7º año, déjalo ir, se vaya. Pero, mira lo que dice el 16 de Deuteronomio 15. Pero si él te dijere, si el siervo, el esclavo te dijere, no te dejaré, porque ese esclavo te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces dice, tomarás una lesna, un punzón, y le harás un orificio en su oreja contra la puerta, y de esa manera será tu siervo
para siempre. Es decir, es muy probable que si un esclavo tuviera esa expresión para con su amo de que no te dejaré, me va bien contigo, yo estoy bien en tu casa, es porque el trato que ese amo le dio durante esos 6 años fue un trato honroso. Al punto que este siervo dice, ¿sabes qué? Voy a seguir siendo tu siervo. Ahora no por mandato, sino por elección. Así que, ¿cuál era el punto? Tenían un aro, se clavaba su oreja para señalar que ahora en adelante ese siervo no estaba obligado, estaba movido. Wow. Ahora, si tú lo miras para ese esclavo, ¿qué cambia en la dinámica de su vida? Probablemente nada. Es como el servicio era el mismo, las tareas eran las mismas, los horarios eran los mismos. Seguía siendo esclavo. ¿Pero qué cambió? El motor. Ya no es por obligación, sino que es por voluntad. Entonces, cuando tú lo consideras, ¿verdad? Tú dices, wow. Es lo mismo, queridos, que lo que Jesús hace por nosotros siendo el primer esclavo de amor que obtiene nuestra propia salvación. Jesús, siendo Dios, escoge ser atravesado en una cruz para morir como un esclavo, deja su gloria, toma la forma de siervo, muere por nosotros, nos lava los pies, hace todo el trabajo de esclavo. ¿Para qué? Para llevarnos a su gloria. Entonces, en esto yo siento que para muchos que venimos tal vez de este mundo, esta cultura legalista, donde vimos a un Dios como un juez, como mi dueño, como que me obliga, como que me empuja, entonces llegamos a descubrir la gracia de Dios y en esa gracia de Dios el Señor nos dice, mira, yo soy el mismo Dios. ¿Qué cambió? Que aquí tú te sentías como obligado, como que algo yo voy a juzgarte, en algo voy a castigarte, y acá descubres que eres mi hijo. Descubres que eres amado. Descubres que ya la atmósfera de lo que puedes seguir haciendo por mí cambió. Entonces, queridos, es como darnos cuenta que redescubrimos a Dios. Y así como el siervo, no queremos dejarlo. ¿Sabes, Dios? No quiero dejarte. Me va bien contigo. Porque te amo. Por lo tanto, decido quedarme a tu lado. Prometo quedarme contigo y hago un pacto contigo, Dios, en el bautismo, en que muero a mí y me levanto para hacer tu voluntad y estar comprometido contigo. Rindo mi vida y ahora igual que Pablo, yo puedo decir, soy un siervo de Dios por amor a Jesús. Apóstol en cadena, así se presentaba Pablo. Amo a Dios, soy su siervo. Y hay un versículo, queridos, bien interesante en la Biblia, Salmo 46, que no sé si yo no estoy mirando la pantalla, pero dice acá, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Y muchos hemos leído este versículo en las versiones nuevas como, Señor, ni sacrificio ni ofrenda te agrada, has abierto mis oídos. Como que ahora escucho. ¿Sabes qué dice la versión
como yo soy viejito, pues tengo Biblias viejas. Pero hay una Biblia que se llama Biblia del Jubileo del año 2000. Hay otra Sagrada Escritura de 1569. Y dice esto: sacrificio y presente no te agrada, me has labrado oídos. La otra versión dice: sacrificio y presente no te agrada, me has horadado el oído. ¿Sabes qué es esto? Es el esclavo de amor. No es que destapaste el yunque, el martillo y el tímpano. Señor, me has hecho saber, has hablado a mi corazón para no ser un siervo de un Dios que me manda, sino alguien a quien yo quiero rendir mi vida en amor por ti. Entonces, queridos, descubrimos esto, que si creíamos que éramos esclavos, tal vez el legalismo nos dejó esclavos por un tiempo. Pero en la gracia el Señor nos dice: sí, por fuera parece un esclavo, pero por dentro hay una relación íntima. ¿Qué significa la palabra adoración? Significa proskuneo, que quiere decir el beso que da un esclavo. Eso es proskuneo. El que se postra a besar al amo y lo besa desde una postura de: soy tu esclavo, pero lo que me conecta contigo es intimidad. ¿Aló? Dios no quiere lo que tú y yo hagamos. Quiere cautivar el corazón. En este proceso de caminar, de redescubrir esto, suena extraño, pero es como pasas de ser esclavo a ser esclavo. Solo que ahora sientes que tu trabajo es un honor. Pasas de ser siervo a ser siervo, solo que ahora servirlo nace de tu corazón. De entregar tu servicio a alguien, ahora lo haces porque estás con un corazón distinto. De estar ahí solo para que otra persona te use, ahora pasas a estar ahí para ser usado por el Señor. De tener un precio de $20, pasas a tener un precio de la sangre de Cristo, que no tiene precio. ¿Cuánto vale Jesús para ti? ¿Cuánto vale lo que Él hizo en la cruz por ti? Yo creo que lo que tú y yo podemos darle a Él no tiene límite. Y por eso Jesús levanta y honra y reconoce a una mujer que se tira a sus pies, que rompe un frasco que era el salario de un año y dice: esto, lo que ella ha hecho hoy será recordado siempre. Y hoy, una vez más, en esta iglesia, esa palabra profética de Jesús se cumple. Estamos honrando lo que una mujer en el anonimato de un lugar decidió dar como una fuente de seguridad personal para decir: Jesús, te doy todo. Te lo doy todo. No estaba buscando ser la apóstol, ni profeta, ni nada. Sencillamente escuchó el corazón del Maestro, que iba a morir. Y a las personas que van a morir hay que perfumarlas. Quiero perfumarlo. Ella no tenía idea qué iba a pasar después.
pero lo dio todo por alguien. Uf. Quiero cerrar con una teoría que tengo sobre el hijo pródigo. ¿Han leído la parábola del hijo pródigo? Esta es mi teoría. Los dos hijos vivían no como hijos en la casa del padre. El menor pidió su libertad para descubrir que la vida de verdad estaba en volver a casa de su padre como un siervo de amor. Dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme un siervo, un jornalero. Mientras que el hijo mayor se quedó en la casa, pero nunca fue horadado su corazón para transformarse en siervo de amor, sino que se quedó en la casa solo como un siervo. Se puede vivir para el Señor sirviéndolo. Y los pastores nos gusta que una iglesia sirva, créeme. Siempre faltan manos en una iglesia. Pero el trabajo, la obra, el quehacer, el Señor quiere que nos quede muy claro que tiene que ver con nuestra relación con Él. ¿Cuál fue la conversa de Jesús con su amigo Pedro los últimos días? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Cuida a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? En el fondo, Pedro, lo que quiero que entiendas es que cuidar las ovejas siempre será una expresión de nuestro amor juntos. Yo creo que el Señor está como queriendo tocar y transformar el corazón. Él está queriendo que nosotros digamos: Señor, sé que me van a pasar cosas. El apóstol Pablo las vivió, las peores. Pero si yo sé que lo que estoy haciendo es fruto del amor de Dios en mi vida, le doy. ¿Cuánto puede ser Dios a través de tu vida, a través de esta iglesia, a través del impacto que Él puede y más puede llevar por medio de personas que dicen: mira mi aro? Las mujeres se celebran los aros, ¿cierto? Ayer mi hija le dijo a la Ruth: qué lindo tu aro, mamá. Esta mañana tú puedes decirle: Señor, aquí está. Mira mi aro. Es porque pertenezco a alguien. No quiero hacer cosas por hacer cosas. Quiero que mi corazón se llene siempre. Y que lo que yo haga tenga que ver con que soy tuyo, tu siervo. Haz conmigo como tú quieras. Amén. Fin del sermón. Pónganse de pie, por favor. Cierren sus ojos donde están.